Hola, buenos días. Bueno, hoy damos comienzo a la segunda capacitación del ciclo de este año, Juventudes y Derechos en la Argentina, herramientas conceptuales, experiencias y reflexiones en torno a las problemáticas de salud, educación y ciudadanías. Y vamos a contar con 3 investigadores, Pablo Bomaro, Pedro Núñez y Francisco Di Leo. Voy a hacer la presentación del primero, Pablo Bomaro, que es el que va a arrancar. Pablo Bomaro es doctor en Ciencias Sociales por la UBA y profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires. Integra el equipo de estudios de políticas y juventudes, EPOJU, dentro del grupo de estudios sobre la protesta social y la acción colectiva. Es en el Instituto Gino Germani. Es investigador del CONICET, docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre juventud y prácticas políticas en América Latina. Integrante del programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Autor de artículos en revistas nacionales e internacionales y de capítulos de libros acerca de las problemáticas de las organizaciones sociales urbanas de base territorial en la Argentina de los últimos 40 años. La participación política de los jóvenes, la historia oral y la historia argentina reciente. Así que ya los dejo con Pablo Bomaro. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenos días para todas, para todos. Bueno, luego de esta extensa presentación, rápidamente contarles que hoy estamos con dos personas más, con 2 investigadores más, con 2 profesores más, que vamos a dar entonces entre los 3 esta capacitación que, como bien dice el título y como seguramente están pudiendo ver, que no sé cuántos hay conectados, ya si hay para saber, no, ahí no lo pueden ver, bueno, simplemente para que vean el título y seguramente, vuelvo a decir, están viendo en sus pantallas. Va a hablar sobre juventudes y derechos, pensando en herramientas conceptuales, experiencias y algunas reflexiones vinculadas con salud, educación y ciudadanía. Es decir, poner en juego lo que tiene que ver con las concepciones de derechos, ciudadanía y juventudes, pensados sobre todo en la dimensión, digamos, que vinculada con digamos, el ámbito escolar, educativo en general, mejor dicho, y con la cuestión de la salud, también, vuelvo a decir, pensado desde las juventudes. Lo que voy a hacer yo es una introducción muy general, pensando, por un lado, desde dónde podemos abordar la cuestión de las juventudes, pensando en algunos rasgos generales. Simplemente es una presentación muy básica, digamos, o muy inicial, introductoria, para poder saber cuáles son los puntos de partida, es decir, de dónde estamos hablando, al menos como propuesta, al menos como algunas insinuaciones que seguramente van a ser desarrolladas, en algunos casos profundizadas, en otros casos quizás también discutidas por Pablo Di Leo, por el otro Pablo, o yo soy el otro Pablo, bueno, por Pablo Di Leo y por Pedro Núñez, que van a ser los que continúen, digamos, en las próximas horas. Decía entonces, ¿desde dónde pararnos para poder abordar la cuestión juvenil? Por un lado, pensando en la noción de generaciones, como una noción que nos permite comprender las juventudes de una manera más integral que solo como una cuestión sociodemográfica, como una cuestión biológica, como una cuestión etaria. Ahora voy a decir algo más de eso. Y en segundo lugar, creo que cuando uno piensa en juventudes, derechos, ciudadanías, es decir, cuando uno piensa en la dimensión política de las juventudes, cuando uno piensa en la dimensión de participación, cuando uno piensa también en los vínculos entre juventudes y Estado, entre juventudes y política pública, porque sin duda para hablar de derechos, ciudadanía, hay que hablar sobre las políticas públicas, que son como la intersección, digamos, entre esos derechos, sí, digamos, reclamados, conquistados, garantizados por el Estado, y justamente el ejercicio de las diversas formas de, digamos, ciudadanía hoy. Hoy en día tampoco creo, y algo voy a decir ahora, se puede hablar de ciudadanía en singular, sino de ciudadanías o las formas de desplegar los vínculos ciudadanos. Pero entonces, decía, por un lado pararnos desde dos digamos, marcas de época, digamos, en cierto sentido, que son las diversidades y las desigualdades. Es decir, creo que hoy en día es necesario asumir que la diversidad es, de cierta manera, una marca de época que define a las juventudes. Por eso hablamos de juventudes en plural, digamos, no de una juventud, no de como la juventud argentina, sino las juventudes, justamente para ver, como dice ahí, las diferentes
diferentes formas de ser, estar y presentarse como jóvenes, según algunos autores, las diferentes formas de producir juventudes, ¿sí? Es decir, cómo son los mecanismos y los dispositivos de producción social, de producción estatal, digamos, y también cómo ver cómo los jóvenes son producidos justamente por estos dispositivos, producen formas, producen sentidos, lenguajes, valores, prácticas, acciones, y también se producen, o sea, hay un producirse que también tiene que ver con estas diferentes formas de ser, estar y presentarse como jóvenes. Decía entonces, pensar en las diversidades, en las pluralidades, en las multiplicidades, más como marca de época, más como una distinción epocal que como fragmentación o como falencia o como carencia, porque muchas veces, tanto de la participación política como de las políticas públicas, al interpelar a las juventudes o a los jóvenes, uno podría hacer sin duda una distinción entre, joven en tanto persona joven, juventud, juventudes, pero bueno, hoy, digamos, vamos a ir por otros lados, pero sin duda que no es lo mismo hablar de los jóvenes que de las juventudes, ¿sí? Pero digo, muchas veces cuando se interpela a los jóvenes o a las juventudes, se ve esta diversidad en clave de fragmentación, o sea, en clave de la necesidad de buscar unificar en el sentido de homogeneizar, darle unicidad, borrar las diferencias para conseguir una interpelación homogénea, es decir, o sea, hablar de las juventudes como un todo homogeneizante que borre ciertas diferencias o ciertas diversidades. Creo que es importante poder distinguir estas diversidades como marca epocal, como marca generacional, podríamos decir, y entonces incorporarlas como un rasgo distintivo, como un rasgo de cierta manera característico, sin esencializar tampoco, pero sí, digamos, pudiendo dar cuenta de esas diferencias sin necesidad de que se borren, digamos, en estas interpelaciones a las juventudes, sobre todo vinculadas con las políticas públicas, con los derechos y con las ciudadanías. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las desigualdades que ahora vamos a ver, digamos, es sin duda las juventudes, o son sin duda las juventudes, el grupo social, o uno de los grupos sociales, mejor dicho, más desiguales si nos situamos en Argentina o en la región latinoamericana. Estamos en el subcontinente más desigual del mundo, América Latina, y los jóvenes son uno de los grupos sociales, yo diría el grupo social más desigual dentro del subcontinente más desigual. Es decir, muchos indicadores, y no solamente hablando de desigualdades socioeconómicas, es decir, de desigualdades vinculadas con ingresos, sino si uno hace diferentes cruces o diferentes, si uno piensa en diferentes dimensiones de estas desigualdades, en la multidimensionalidad de estas desigualdades, y seguramente con Pedro, con Pablo van a ver un poco esto, vemos desigualdades vinculadas con género, con etnia, con territorios, con salud, educación, trabajo. Es decir, las mujeres jóvenes son las más desiguales dentro del grupo social más desigual, del subcontinente más desigual. Las mujeres jóvenes campesinas son las más desiguales dentro del grupo social más desigual, del grupo social más desigual dentro del subcontinente más desigual. Lo mismo si hablamos de las mujeres jóvenes negras, es decir, de las mujeres jóvenes de barrios populares, en fin, uno podría hacer diferentes intersecciones en estas, digamos, desigualdades, y entonces, de cierta manera, estas desigualdades múltiples o multidimensionales constituyen como cierta condición de vida de esta juventud. Es decir, son las condiciones, entre comillas, materiales, donde las juventudes diversas despliegan sus vidas. Creo que esto es, digamos, bien importante poder asumir estas dos características, diversidades, desigualdades, y ver cómo van jugando o cómo de cierta manera se van, digamos, desplegando en este producir juventudes y en estos mundos juveniles.
Dos últimas cuestiones con esto. Entonces, quizás marcar o resaltar esto de la juventud como una producción sociohistórica, es decir, siempre situada, cultural, relacional sin duda entre pares, pero también con otros grupos de edad. Es decir, si uno habla de generación, es muy importante poder hablar no solo de lo intrageneracional, que sin duda es muy diverso porque nos permite pensar no solo, digamos, en generaciones sucesivas, sino en la simultaneidad y en la superposición de diferentes modos de configurar o de producir esas generaciones, pero también hablar de los vínculos intergeneracionales, es decir, no digamos, hablar de las juventudes, digamos, como digamos, un grupo en sí mismo, sino hablar de las juventudes en relación con otros grupos sociales, con otras clases de edad, y sin duda uno podría ahí pensar bien, como ahí dice, pero sin duda que es un tema que uno podría trabajar mucho más profundamente, cómo se van produciendo, cómo se van configurando estos grupos de edades, inclusive desde los dispositivos de gobierno, es decir, cómo hay una gubernamentalidad basada en estos grupos de edad. Pero lo último que voy a decir con esto es que esta mirada generacional o abordar las juventudes desde esta dimensión generacional permite dos alejamientos que creo que son importantes también para poder pensar en ciudadanías, derechos, políticas públicas, que es por un lado, como dije, una, digamos, mirada solo etaria, biológica o sociodemográfica, es decir, digamos, solamente definir juventudes por una fecha de nacimiento. Y muchas veces los que trabajamos con juventudes o con jóvenes nos dicen, bueno, pero ¿cuál es tu objeto de estudio? O sea, definímelo, 18 a 25, 15 a 29, 15 a 24, 18. Bueno, hay muchas definiciones etarias y sin duda que uno podría decir que hay una suerte de base material, es decir, joven, digamos, no es ni de 8 ni de 65 años, digamos, ¿no? Pero, o sea, en el medio, digamos, o sea, digamos, dentro de ese marco temporal, de ese marco etario, por eso digo, ni de 8, ni de 9, ni de 65, ¿sí? Hay muchas definiciones, hay muchas dimensiones o variables justamente sociohistóricas, culturales, políticas, ¿sí? Temporoespaciales que entran en juego. De hecho, el año pasado, digamos, o sea, cuando veíamos justamente lo que tiene que ver con la definición de digamos, juventudes, veíamos que en diferentes países latinoamericanos, por ejemplo, la definición etaria de juventud para política pública es muy disímil. Y tan disímil que va desde los 12 o los 15 años, en algunos países 18 o hasta 19 años, para abajo, digamos, hasta los 25, 29 y en algunos países 35 años, en Guatemala, en México, es decir, que es muy disímil. Yo digo, bueno, de 12 a 35, ¿sí? Sería si yo tomo solamente una definición etaria, pero obviamente que de 12 a 35 hay un arco temporal tan amplio que justamente es necesario considerar otras dimensiones y desplazarse un poco de esta concepción más etaria, demográfica, biológica. Y en segundo lugar, también desplazarse de la concepción de juventud en tanto moratoria vital, en tanto suspensión vital, en tanto un paréntesis de la vida donde uno no es niño ni es adulto. ¿Sí? Entonces, esta definición del joven como persona incompleta, como persona que está en formación, que no es un sujeto pleno, si hubiera sujetos plenos en algún momento, ¿no? Pero digo, no es un ser ya completo, ya formado, sino que su misión en la vida es formarse para cuando le toque. Formarse para cuando sea trabajador, para cuando sea ciudadano, para cuando sea padre. O sea, formarse para cuando sea adulto, y como dicen algunos autores, algunas autoras, digamos Mariana Chávez entre ellas, es esta definición de la juventud negativizada. O sea, la juventud como lo que no es, como el que no es padre, el que, bueno, padre, madre, obviamente, ¿no? El que no es trabajador, trabajadora, el que no es ciudadano, ciudadana. Entonces, dicen los jóvenes definidos por atributos que cuando los tienen dejan de ser jóvenes. O sea, cuando son finalmente seres
completos, que tienen una misión social de, digamos, reproducir familia, de producir, digamos, trabajando o de participar políticamente, dejan de ser, digamos, jóvenes, ¿no? Entonces, esto de la juventud como una etapa solamente, digamos, propedéutica, o sea, solamente de preparación para. Y esta definición de juventud en tanto moratoria, si bien ha sido bastante superada, no solo por el ámbito académico, sino también desde la formulación de muchas políticas públicas. Yo creo que hoy casi no hay políticas públicas que en su fundamentación partan de esta definición, pero sin embargo sigue implícito, o sea, sigue como una suerte de, digamos, currículum, o sea, claro, que está ahí, digamos, subyacente, oculto, ¿sí? Fundamentando muchas de las políticas públicas, por ejemplo, que tienen que ver con la formación ciudadana, con la formación cívica, se siguen basando en eso. O sea, entonces, digamos, uno forma jóvenes para que sean ciudadanos del futuro. Por ejemplo, les enseño las leyes, Constitución Nacional, cómo se vota. No los interpelo como participantes de la vida presente, como jóvenes que participan en su escuela secundaria, como vamos a ver con Pedro Núñez, en su ámbito comunitario, en un club, en la iglesia o donde sea. O sea, no los interpelo con vos sos hoy un joven participante. No vas a ser el ciudadano de mañana que tenés que aprenderte las leyes para ser un buen ciudadano cuando te toque serlo, sino hoy en día. Y muchas de las políticas que tienen que ver también con trabajo, que no es un tema que hoy veamos tanto, o sea, hoy mismo, pero que sin duda es un tema, o sea, digamos, muy importante por los trabajos precarios, por el desempleo juvenil, en fin, ¿sí? Digo, la mayoría de estas políticas siguen siendo lo mismo, ¿sí? Siguen partiendo de esto de cuando el joven sea un trabajador. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, por ejemplo, producen mini cositas, ¿no? O sea, mini sillitas. Hagamos una mini herramienta, hagamos una mini cosa, hagamos como una especie de laboratorio que no sirve para nada, porque, o sea, el pobre pibe dice, pero ¿por qué yo no puedo hacer una silla para sentarme? No, hagamos la mini sillita con broches o con lo que fuera para aprender proporciones para cuando te toque ser un trabajador. Entonces, o sea, no es interpelado en tanto la capacidad de producir en ese momento, sino es para cuando te toque serlo, ¿no? Entonces creo que esa concepción de juventud en tanto moratoria vital, en tanto suspensión vital, es bien importante y sigue siendo, vuelvo a decir, fundamento de muchas políticas públicas, aunque sea en forma implícita, aunque sea en forma oculta. Acá traía esto, que lo voy a pasar bien rápido, pero creo que es importante para poder partir, porque, o sea, digamos, uno parte del reconocimiento de estas desigualdades generacionales. Es decir, si uno piensa en juventudes, desigualdades, en estas marcas o estas dimensiones generacionales de las desigualdades sociales. Pero creo que es importante reconocer dos situaciones en esto que tiene que ver con discutir derechos, con discutir ciudadanía, que es que, por un lado, digamos, en América Latina, no solamente en la Argentina, sino, digamos, en América Latina, en muchos países, inclusive cruzado con diferentes gobiernos, porque cuando uno ve este proceso de ampliación de derechos y de reconocimiento o de consideración de diversidades sociales. Y esto se dio, sin duda, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Uruguay, en Chile, pero también en México, en Colombia, en Perú. Es decir, atravesó de cierta manera algunos gobiernos, aunque sin duda hubo énfasis, hubo, digamos, algunas inflexiones nacionales mucho más profundas que en otros casos. Pero, quiero decir, por un lado hay una ampliación de la concepción de derecho, digamos, una ampliación en estos derechos sociales, y en estos DESCA, en estos sociales, culturales, ambientales, o sea, nuevos derechos que se incorporan al horizonte de justamente, digamos, lo que es posible conquistar, lo que es posible demandar, lo que es posible defender. Y esto tiene que ver muchas veces con algunos derechos, con algunas políticas públicas que no son considerados como derechos o como, digamos, políticas públicas de juventud o para jóvenes. Pero que los jóvenes fueron los principales, por un lado, luchadores sociales de cierta manera para conquistar estos derechos,
y también los principales beneficiarios de estos derechos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con diversidades sexuales, matrimonio igualitario. En Argentina, pero también en Uruguay, pero como discusión en Chile, en Brasil, en Colombia mismo hay una discusión fuerte con esto, en México, digamos Ciudad de México, es decir, vuelvo a decir, atravesando diferentes países, diferentes gobiernos. Lo que tiene que ver con la salud sexual de las mujeres, con los cuerpos de las mujeres, con la despenalización o no de, digamos, el aborto, en fin. En Uruguay, por ejemplo, es decir, no son políticas pensadas para juventud, para mujeres jóvenes solamente. Pero en la calle lucharon sobre todo las mujeres jóvenes. Y las beneficiadas por estas políticas son, en gran medida, mujeres jóvenes. Por lo tanto, eso también despierta a ver, bueno, ¿qué tiene que ver esta mirada generacional con esas políticas públicas y con esas luchas sociales? ¿Sí? Porque esta comprobación, de cierta manera, empírica, creo yo que despierta algunas preguntas justamente por, bueno, ese componente juvenil. ¿Es, digamos, justamente solo demográfico o está configurando algún tipo de acción y de práctica política? Y está también, de cierta manera, obligando o demandando a incorporar esa dimensión generacional en la formulación de estas políticas públicas. Lo que tiene que ver también con los consumos, con la despenalización de, digamos, marihuana, en fin, o sea, muchas, digamos, nuevos derechos, muchas conquistas de cierta manera, también lo que tiene que ver, porque, digamos, con el tema étnico, por ejemplo, los estados plurinacionales o la diversidad étnica, los pueblos indígenas en Bolivia, en Ecuador, en Argentina mismo también, ¿sí? Lo que tiene que ver con recursos naturales, es decir, con, digamos, medio ambiente, muchas veces como tensión y otras veces como conquista, digamos, efectiva. Pero creo que es importante reconocer esto y también saber que aunque muchos indicadores en la región en los últimos 12 o 15 años, inclusive con algún retroceso que pueda haber en los últimos años o alguna detención, al menos en Brasil, en Argentina, en otros países, los indicadores hoy, los índices, siguen siendo mucho mejores que hace 15 años. O sea, si uno se para en el 2017 y se para en el 99, en el 2000, 2001, 2002, no solo en Argentina, vuelvo a decir, como una mirada regional, los indicadores son mucho mejores en desempleo, salud, educación, cobertura educativa, o sea, diferentes cuestiones son mucho mejores. No sé, bueno, ahora vamos a ver, a lo mejor seguramente algunos no, pero al menos los que yo, digamos, conozco son mucho mejores. Sin embargo, las desigualdades persisten. Uno diría que hoy en día los indicadores son mejores relativa pero también absolutamente, o sea, en ambos sentidos, pero sin embargo las desigualdades se han ampliado. Con lo cual, muchas veces lo que es más importante hoy es esta mirada relacional que justamente sitúa la cuestión en las desigualdades en un entre, ¿sí? O sea, yo soy, digamos, desigual con respecto a otros, ¿sí? Más que en un estado de exclusión, inclusión, pobreza. Es decir, creo que hoy es más interesante, pero no solamente a nivel teórico, sino justamente respondiendo a estas problemáticas. Es más interesante poder pensar en las desigualdades como una mirada relacional, más que en, por ejemplo, pobreza, exclusión, inclusión, sea a nivel laboral, educativa o en otras, ¿sí? Digamos, seguimos, ¿no? Porque veo ahí movimientos, perdón, que yo soy muy, muy curioso y cuando veo movimientos me disperso. Siguiendo y ya cerrando con esta primera parte introductoria, que la idea era que dure media hora, más o menos igual, o sea, digamos, empezamos menos 20, así que estamos ya por eso. Pero igual ya estoy, digamos, cerrando justamente estas cuestiones de derechos, desigualdades, diversidades, luchas sociales y esta mirada generacional sobre estos temas, creo que sitúa de cierta manera a la cuestión de la ciudadanía y de los derechos en una situación problemática, o desde como mínimo una mirada problemática. Es decir, creo que, digamos, en el sentido de una mirada desnaturalizadora o desesencializadora,
quiero decir, no pensando ciudadanía, derecho como un a priori, sin duda que las juventudes se insertan, se incorporan en un mundo dado, o sea, en un vínculo ciudadano, perdón, me río porque acá está Mónica, pero vamos a decirlo, ya sé, no lo digo, pero bueno, es muy raro. Ya sé, perdón, señor director, pero pasan. Es como en la tele cuando Fantino se enoja porque le dicen cosas por la cucaracha. A mí, si lo hace Fantino por la tele, que no puedo hacer yo acá en el Mincit, por favor. Igual a mí no me dicen nada por acá, tengo, digamos, orejas grandes nada más, no hay nada. Son orejas grandes solamente, pero están vacías, pero me dio risa que acá hubo unos movimientos para poder enchufar la computadora. Sigo entonces, digo, no pensar estas cuestiones como a priori en un punto, sino pensarlos como construcción o qué se pone en juego en cada momento. Es decir, porque esto tiene que ver muchas veces con que los jóvenes luchan por sus derechos ciudadanos o están demandando derechos y muchas veces no hay una concepción, digamos, si uno parte de una concepción clásica de una ciudadanía estadocéntrica, liberal, donde este vínculo de somos todos iguales y somos uno, cada uno, pero a la vez somos los ciudadanos, ¿no? O sea, esta, digamos, interpelación bien moderna, bien decimonónica y creo que fue operativa, al menos hasta hace unos 30, 40 años, pero sin duda creo que hoy en día es necesario, al menos con esta mirada generacional, poder problematizarla. O sea, poder realmente pensar si en muchos casos los jóvenes están demandando derechos ciudadanos o en realidad están ejerciendo, digamos, formas de reconocimiento y de producción de modos de vida propios. Es decir, si, por ejemplo, cuando en una escuela, y perdón que tomo, digamos, porque sé algo más sobre, digamos, educación que sobre salud, salud es sobre mi propia salud, espero un poco, pero no sobre políticas de salud, confieso esto, y algo más sobre educación, quizás por estar tantos años junto a Pedro, bueno, leyendo, claro, o sea, por ósmosis algo entra. No, digo entonces, cuando uno ve, digamos, en una escuela, por ejemplo, hace muy poco, ¿no? O sea, este besazo que hubo, digamos, en una escuela, digamos, en el Gran Buenos Aires, creo que fue, digamos, en zona oeste, Moreno, por ahí, no me acuerdo. Morón, perdón. O sea, este besazo en protesta porque dos chicas, porque dos mujeres, adolescentes, jóvenes, iban de la mano en un recreo en el patio y el rector las amonestó o les dijo que no podían ir de la mano, supuestamente porque no estaba permitido que las parejas expresen afecto en público, pero luego se vio que era por su condición homosexual, o al menos presuntamente homosexual, porque tampoco estaba comprobado como si hubiera que igual comprobarlo, ¿no? Pero había un prejuicio de que dos chicas tomadas de la mano y quizás abrazadas o con, digamos, algún beso, era un amor lésbico y por lo tanto no estaba permitido en el ámbito escolar. Ante eso, los jóvenes no demandaron ciudadanía sexual y reproductiva, ciudadanía de la diversidad o queremos derechos para las chicas lesbianas. Hicieron un besazo. O sea, ejercieron su acción, una acción directa de ocupación de un espacio público en el sentido de el espacio extraáulico en un punto. Sí, o sea, ejercieron sus derechos. O sea, más bien expresaron visiblemente su modo de vida. Eso es lo que hicieron. Digo, si uno ahí se pone a ver demanda por derechos, sin duda que puede haber una dimensión que tiene que ver con demandas por derechos, pero va a haber como la mitad de la película, ¿sí? No va a haber realmente estas diversidades juveniles, sino que va a haber un diálogo casi bilateral o unidireccional, digamos, o sea, de los jóvenes demandando a la escuela, demandando al rector, demandando al Estado. No hubo, por ejemplo, que venga el ministro tampoco, o la ministra o la directora de, digamos, escuelas. O sea, hubo un ejercicio de un modo de vida, que uno puede interpretarlo como derecho, que uno puede interpretarlo como un vínculo que tiene que ver con participación política y entonces con cierta manera de ciudadanía. Pero creo que eso tiene que estar más como pregunta, ¿sí? Lo digo muy rápidamente. Uno podría seguir, digamos, o sea,
digamos, podría seguir, digamos, trabajando estas cuestiones, pero digo que esto tiene que estar más como pregunta que como a priori, ¿sí? O sea, creo que es un proceso de justamente problematización y discusión de estas cuestiones, porque si uno piensa justamente en estas interpelaciones estatales, en sus diferentes dispositivos o aparatos, ¿sí? Uno podría pensar que estas pluralidades, estas diversidades, estas multiplicidades, como que no encajan, como que hacen ruido, es decir, lo que es múltiple, lo que es diverso, en general, la política pública y la política en general busca encorsetarlo, busca homogeneizarlo, busca darle unicidad. Todos iguales. De hecho, la ficción de la ciudadanía es esto. Somos todos iguales ante la ley. Un hombre, un voto. O sea, estamos borrando cualquier diferencia. ¿Con esto quiero decir que haya que ser desiguales? No. Digo que estos vínculos ciudadanos están invisibilizando diversidades sociales. Un hombre, un voto. Todos somos iguales ante la ley. Obviamente que ante ser desiguales ante la ley y que un rico esté libre y un pobre esté preso, uno demanda la igualdad ante la ley. Obviamente que ante un fraude electoral, un voto censitario o una exclusión de la posibilidad de sufragio, uno demanda sufragio universal, un hombre, un voto, igualdad ante la ley. Sin duda que ante una cosa reaccionaria del siglo XVIII, uno dice, bueno, como mínimo parémonos en 1890, en 1916, claro, como mínimo no vayamos a pre-Revolución Francesa, sino que nuestro piso es 1916, en Argentina, o 1884, o lo que fuera. O sea, parémonos de la 1420, parémonos de la ley Sáenz Peña, pero como piso. No puede ser esto una meta o un a priori, sino que tiene que ser un piso. Por eso digo, entonces, ¿cómo estos vínculos ciudadanos, avanzo y ya, digamos, cierro, tienen que ver con incorporar estas dimensiones de diversidad, multiplicidad, digamos, pluralidad, y cómo también tiene que ver con cómo pensar los vínculos interculturales? Acá no va a estar tan esto presente, pero estas culturas juveniles que también tienen que ver con múltiples formas de presentación cultural y la transculturalidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con diferentes territorios, con diferentes proveniencias, con diferentes estilos juveniles, ¿sí? O sea, cómo uno puede pensar justamente esta dimensión generacional, estos hiatos o estas brechas intergeneracionales, y cómo muchas veces estas concepciones ciudadanas o de derechos estadocéntricos son más adultocéntricas, digamos, son más los adultos hablando a los jóvenes que la visibilización de las propias voces, las propias prácticas y las propias producciones juveniles. Entonces, como una pregunta final, y ya para ir avanzando, cerrando, digamos, si es posible ir avanzando hacia otras concepciones de derechos y hacia otras concepciones de vínculos sociales que no pasen exclusivamente por el vínculo social estadocéntrico. Bueno, acá traía una cita de Boaventura Sousa Santos, que es un autor portugués que seguramente conozcan, que no es para nada nueva, es una cita del 2001, tiene ya 16 años, y él justamente pensando en estas cuestiones de justamente como otras ciudadanías, ¿sí? O sea, esta multiplicidad de las ciudadanías, él dice, la politización de lo social, de lo cultural e incluso de lo personal, es decir, esta frase de lo personal es político, como digamos frase feminista, nada nueva, de los años 50 o años 60, es decir, estas dimensiones afectivas, subjetivas que se politizan, decía entonces, de lo cultural e incluso de lo digamos, personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que amplía el campo de ejercicio ciudadano, revela las limitaciones de la ciudadanía de extracción liberal. Pero dice, incluso de la ciudadanía social circunscripta al marco del Estado y de lo político por el constituido. Sí, creo que es una cita que un poco sintetiza esto que les iba diciendo de un autor muy interesante. Y para cerrar, entonces, la última, a ver, no sé por qué no se va. Ah, ahí está, que no sé, digamos, había un efecto ahí que... para cerrar esta parte, digamos, introductoria, ¿cómo podemos pensar entonces las políticas públicas de juventud en tanto políticas públicas que contrarresten desigualdades y que reconozcan diversidades? ¿Sí? O sea, ¿cómo poder pensar esta política pública desde la diferencia? ¿Cómo poder tener la igualdad
como una aspiración, es decir, la compensación o la reversión, ojalá, de las desigualdades, pero sin que eso implique una interpelación homogénea, unívoca, sino poder pensar en este universal diverso, o sea, poder pensar en una igualdad reconociendo diversidades, asumiendo esta multidimensionalidad de las desigualdades, asumiendo la interseccionalidad justamente en esta configuración juvenil, y entonces si las juventudes son diversas, si las desigualdades son multidimensionales, las políticas públicas deben ser transversales o multisectoriales, es decir, no es posible más pensar en políticas públicas de juventud compartimentadas, fragmentadas, sino más bien transversales, justamente como dice ahí, situadas, integrales, con perspectiva generacional, participativas, no adultocéntricas y no solo estadocéntricas. Y cómo poder pensar entonces también cómo la dimensión generacional está presente en políticas públicas que no se enuncian, que no se nominan como juveniles. Por ejemplo, jubilaciones o pensiones, o las políticas laborales, que no se enuncian como políticas de juventud. Sin embargo, tienen mucho que ver y que decir y que aportar esta mirada generacional en la configuración justamente de estas políticas, siempre partiendo de reconocer la capacidad juvenil, de pensar al Estado más como promotor y como fortalecedor, más que como creador o como fundador. Casi siempre las políticas públicas se, digamos, proponen fundar o empezar de cierta manera de cero lo que ya se hizo antes, más que reconocer capacidades territoriales, capacidades situadas, capacidades juveniles, capacidades generacionales. Cierro acá entonces y los dejo entonces con Pedro Núñez ahora en estos próximos 40-45 minutos y luego con Pablo Dileo. Gracias.